Buenas noches a toda Iberoamérica, toda Latinoamérica. Qué lindo estar juntos a esta hora de la noche, cuando son las 9 de la noche, hora del Perú. No sé la hora de sus países, de sus localidades, pero a esta hora, que son las 9 de la noche, empezamos nuestra escuela número 43, Dinámica de Casas Cornelio número 43. Seguimos con la misma dinámica, seguimos con la misma serie, Jesús, el sumo sacerdote. Amén. Es una bendición tremenda, una bendición poderosa continuar con esta escuela tremenda día con día para aprender, para ser activados, para ser ministrados con el Evangelio del Reino. Qué bonito, ¿verdad? El Evangelio del Reino no está de moda. El Evangelio del Reino es, o debería de ser, el mensaje de pila. Debería de ser el mensaje, la doctrina, ¿verdad? La cabecera de los hijos del reino, de los justos. Entonces, qué bendición poder estar con todos ustedes a esta hora de la noche. Vamos a iniciar nuestra escuela número 43, Dinámica de Casas Cornelio número 43, Jesús el sumo sacerdote. Qué bendición, ¿verdad? Perfecto. Tenemos que vivir y disfrutar la gracia de la vida del Mesías derramada por nosotros. De nuevo, tenemos que vivir y disfrutar la gracia de la vida del Mesías derramada por nosotros. Por ello, nuestra relación con el Mesías debe ser una relación de gracia y no una relación legal. ¿Por qué una relación de gracia? Aceptando que nada es por mérito propio, que no somos salvos porque somos inteligentes, que no somos salvos porque somos que somos salvos por misericordia, que somos salvos por su gracia, que somos salvos por su vida y por su entrega. Amén. No una relación legal. Una relación legal sería, ¿verdad? Entonces, nuestro propio mérito, ¿verdad? Pensar que nosotros, como el joven rico, ¿verdad?, pensaba que tenía la vida eterna porque había guardado, ¿verdad?, la ley, había guardado los mandamientos, ¿verdad?, pero no había, ¿verdad?, obedecido ni había seguido al Mesías. Entonces, su relación con el Mesías, él estaba buscando una relación con Dios a través del Mesías, ¿verdad?, legal, cuando el Mesías le estaba regalando la gracia. Le estaba regalando salvación, le estaba regalando su sangre, le estaba regalando su vida. Ninguno de la antigüedad que guardó la ley le dio la vida al que la guardó. De nuevo, ninguno de la antigüedad, ¿verdad?, que guardó la ley le dio la vida al que la guardó. O sea, la ley no fue capaz de dar la vida por el que la guardó. Solo en Cristo tuvimos el honor, la dicha y la gracia de recibir la vida de Dios a cambio de creer en su nombre y obedecer a su palabra. Los requisitos es creer en su nombre y obedecer a su palabra. Amén. Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, ¿verdad?, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces la ley nos ofrece obras muertas cuando tenemos relación con el Eterno por ley. Pero cuando tenemos la relación del Eterno por su misericordia, las obras no son muertas, porque la fe sin obras es muerta. Entonces a estas obras, si les falta fe, estarían muertas. Por eso la Biblia habla de obras muertas. ¿Perfecto? Entonces, somos salvos por gracia. Y esto no significa que somos libres para pecar. Somos salvos por gracia en el sentido que no pagamos o dimos ofrenda para limpiar nuestros pecados, sino que el Padre nos dio la ofrenda en su Hijo, la sangre, la vida, ¿verdad?, eterna, y tenemos que ser agradecidos tomando su cruz, su vida y obedeciendo en todo a su palabra. Aleluya, poderoso. De nuevo, somos salvos por gracia. No somos salvos por ley. ¿Ya? No somos salvos por méritos propios. Ni siquiera somos salvos por nuestra ofrenda. Ni siquiera somos salvos por nuestros diezmos. Somos salvos por nuestra obediencia, recibiendo por fe al Mesías, a su sangre, a su carne, a su vida. Amén. Poderoso.
para tener la vida eterna, la relación de los sacerdotes de Leví, bueno, tenemos que guardar su palabra para tener la vida eterna, está claro. La relación de los sacerdotes de Leví o Aarón con el Eterno era legal, pues ellos traían la ofrenda, el animal, para limpiar sus pecados. En Cristo este sacrificio no es el adecuado, es caduco, porque ya no estamos comprando un cabrito o comprando una paloma o comprando una vaca para llevarla al sacerdote y que él la queme o la entregue o la ofrezca por el sacrificio para limpiar nuestros pecados. En Jesucristo se rompió todo eso. En Cristo tenemos su sangre, ¿verdad? En Cristo tenemos su sangre, su vida. Aquí la relación no es legal, sino por gracia, por gratitud, por misericordia. Aquí no existe un patrón donde el hombre pueda medir su estatus moral por sus obras. Todo es por gracia, por amor y por misericordia. No es porque haya hecho 1000 días de ayuno. No es porque tenga 30 años de ser cristiano. No es porque mi abuelo y el abuelo de mi abuelo eran pastores. No es porque todos mis amigos son apóstoles o profetas. Es porque yo oí su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es porque yo oí su voz y obedecí su palabra. Amén. Todo es por gracia, amor y misericordia. Amén. Todo. En Cristo tenemos su sangre, su vida. Aquí la relación no es legal, sino por gracia, por gratitud, por misericordia. Aquí no existe un patrón donde el hombre pueda medir su estatus moral por sus obras. Todo es por gracia, por amor y misericordia. Gálatas capítulo 3, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. La ley fue añadida a causa del pecado. O sea, la ley nos reveló el pecado, pero nunca nos dio la cura. Nunca nos dio la solución al pecado. Nos ponía el dedo en la llaga, pero no nos curaba. Nos decía que somos pecadores, nos ofreció el infierno. Legalismo nos ofrece el infierno. Hijos del diablo van para el infierno, pero nunca nos han dado la solución para entonces eliminar esa enfermedad llamada pecado y salir del infierno para el reino. Gálatas capítulo 3, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. Santo, la simiente pura, la simiente perfecta. Esa simiente solo llegó con la llegada del Mesías. Esa simiente es la manifestación de sus iguales. Esa simiente es su cuerpo. Esa simiente entonces, ¿verdad?, son sus hermanos. Las espigas que salieron por él haberse entregado, haber muerto. Y no se quedó solo, sino que murió y al resucitar se levantaron las espigas. Esa es su simiente. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Tremendo. Entonces, ¿para qué? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La simiente a quien fue hecha la promesa no es a Abraham. La simiente a quien fue hecha la promesa es al Cristo. Tremendo, ¿no? La simiente comienza y termina con Cristo. De nuevo, la simiente comienza y termina con Cristo. La promesa toda se cumple en Cristo. La ley funcionó hasta la llegada de Cristo. Cristo es la consumación de un evento que afectó, visitó y se manifestó como sombra, como tipo, como prototipo en algunos eventos de la antigüedad. O sea que Cristo, su visitación no solamente fue en su primera venida. Él tuvo algunas manifestaciones en los días de Elías. Él tuvo unas manifestaciones en los días de Melquisedec. Él tuvo unas manifestaciones en los días del ángel que se le apareció a Josué. Y hubieron varias figuras, sombras, tipos y prototipos donde el Mesías nos visitó antes de ser encarnado, antes de tomar un cuerpo. Entonces la simiente comienza y termina con Cristo.
De nuevo, la simiente comienza y termina con Cristo, porque Él creó a Adán, Él levantó a Adán, Él lo hizo, Él lo formó. Y termina con Cristo. La simiente comienza y termina con Cristo. Amén. La promesa toda se cumple con Cristo. La ley funcionó hasta la llegada de Cristo. Cristo es la consumación de un evento que afectó, visitó y se manifestó con sombra, tipo, prototipo. En algunos eventos de la antigüedad, todo lo que fue manifestado y profetizado eran rumores de la consumación del Dios encarnado. Desde Adán hasta nuestros días, esta promesa cumplida. De nuevo, desde Adán hasta nuestros días, esta promesa cumplida en Cristo operó y se reveló a varios profetas anteriores al evento consumado en Cristo, con su muerte y resurrección. De nuevo, desde Adán hasta nuestros días, esta promesa cumplida, todo lo que pasó desde Adán hasta nuestros días, es una promesa cumplida en Cristo. Operó y se reveló a varios profetas anteriores al evento consumado en Cristo, con su muerte y con su resurrección. O sea que todo lo que pasó en Jesucristo fue el cumplimiento de una sombra, de un tipo, de un prototipo que se manifestó a lo largo y ancho de la historia bíblica. La simiente de la promesa no es Abraham. De nuevo, la simiente de la promesa no es Abraham. La simiente de la promesa es la llegada del Mesías y sus iguales, del Mesías y sus hermanos, comprados a precio de sangre. ¿Con cuál sangre? Con su sangre. Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 11. Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Aquí hay una promesa que el Eterno le está haciendo a David. Obviamente esta promesa no es para Salomón. Esta promesa es para la simiente perfecta, para la simiente santa, para la simiente que recibió al Mesías en la matriz de Abraham, para la simiente que probó el vino y probó el pan en la matriz de Abraham el día que se encontró con Cristo o con Melquisedec, que era su sombra. La promesa hecha a David es recordada a María, porque el cumplimiento había llegado en Jesucristo como el heredero, la simiente, el grano de trigo puro y con él las espigas. Esta promesa fue recordada, esa promesa que se le fue dada a David fue recordada a María porque había llegado el cumplimiento. Lucas capítulo 1 verso 32 al 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso fue lo que le dijo el ángel a María. Le estaba confirmando o le estaba diciendo: la promesa dada a David llegó a su cumplimiento ahora, y tú eres la matriz que va a albergar el cumplimiento de esta profecía. Esto lo logró con su muerte y resurrección, levantando a los súbditos hijos, a los súbditos hermanos, delante del Padre en su misma naturaleza. Eso fue lo que hizo el Mesías. Nos levantó delante del Padre en su misma naturaleza. Nos colocó delante del Padre sin mancha y sin arruga, sin pecado. Porque para el Padre la iglesia en la eternidad no pecó. De nuevo, para el Padre la iglesia en la eternidad no pecó. ¿Y por qué no pecó? Porque la iglesia no salió del aire, la iglesia salió de Cristo. Y todo lo que sale de Cristo no peca. Todo lo que sale de Cristo es santo. Todo lo que sale de Cristo es puro. Y tú y yo somos, ¿verdad?, de Él. En Él y por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, y dentro de ellas nosotros. Entonces el Mesías vino a edificar una casa, no hecha de mano de hombre. De nuevo, el Mesías vino a edificar una casa, no hecha de mano de hombre, sino una que solo podía ser sus iguales. Nosotros, los hijos de la luz, los hijos del tercer día, los hijos de la revelación, la simiente pura, la comunidad de espigas. Aleluya. Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 12. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. ¡Wow! El trono de Salomón no fue eterno.
Número uno, porque Salomón murió y no resucitó. Entonces queda comprobado que el trono, este trono eterno no habla del gobierno de Salomón, o del gobierno en los días de Salomón, o del reinado en los días de Salomón. Está hablando de la simiente pura, de la simiente perfecta que va a romper todo poder de las tinieblas, que va a romper y hacer que la ley sea obsoleta. Que la relación con el Señor ya no sea legal, sino que sea por la gracia, por la misericordia, por arrepentimiento. Por esa generación que dice: yo he pecado, perdóname, Señor. Esa generación que se arrepiente, esa generación que viene a la cruz. Poderoso. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Todos sabemos que esta promesa no podría ser para Salomón, porque solo uno que murió y resucitó pudo eternizar el reino del Padre sobre la tierra y sobre sus iguales. Y ese solamente fue Jesucristo. Entonces la ley fue solo una tutora. De nuevo, la ley fue solo una tutora por mientras llegaba el Padre en su Hijo. La ley sirvió de un ayo, de un tutor, ¿ya? Que nos mantuvo entretenidos por mientras venía el Padre en el Hijo. Gálatas capítulo 4, verso 1. Verso 2, perdón. Gálatas capítulo 4, verso 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el día señalado por el Padre. La iglesia estuvo bajo el yugo de los tutores, bajo el yugo de los curadores. Legalismo es un tutor. Religión es un tutor. Babilonia es un tutor. Todo aquello que no confiesa a Jesucristo como el Señor y que no se somete a su mensaje, pero no el mensaje que obedece a sus interpretaciones desde los lentes de la teología o desde los lentes de raíces hebreas, sino desde su corazón, desde el reino. Entonces, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y el tiempo señalado por el Padre fue la visitación del Hijo. ¡Aleluya! Santo. De nuevo, el tiempo señalado por el Padre fue la visitación del Hijo. Entonces quiere decir que desde desde la caída de Adán, ya hasta la llegada del Mesías, toda la historia y toda la Biblia vivió bajo tutores, vivió bajo curadores. Hasta el cumplimiento de la llegada del Mesías, donde a partir de ese momento los niños dejaron de ser esclavos y se convirtieron en hombres a la estatura del varón perfecto para cumplir propósito. Fuerte. Entonces la ley fue solo una tutora por mientras llegaba el Padre con su Hijo. Gálatas capítulo 4 verso 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces salimos del estado de niños con la llegada del Mesías, que vino a elevarnos a la estatura del varón perfecto, en y con él mismo. La ley nos tenía esclavos, nos tenía niños, nos tenía dependientes. Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño. Oigan esto, el heredero es niño. La promesa que le hicieron a Abraham tuvo su cumplimiento el día que se encontró con Melquisedec. Y ahí que tuvo el cumplimiento, los hijos que recibieron desde los lomos de Abraham, la sangre y la carne, santo, eran herederos, pero como estaban bajo la ley, los tutores los aniñaron, los esclavizaron, los maldijeron para manipular su herencia, para manipular, ¿verdad?, su bendición. Gálatas 4:1, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño. Él es heredero, pero es un niño. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Por eso el Mesías les dijo que el Hijo se queda para siempre. El esclavo tiene que salir, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces el Hijo vino para libertarnos del yugo de la ley, del yugo del legalismo, del yugo de Babilonia, del yugo de la mentira, de la tiniebla. Solo en Cristo descubrimos la herencia. Porque el que vino a revelarnos herencia y el que vino a decirnos que vamos a heredar juntamente con Él, que somos herederos y coherederos, es Cristo.
La ley se creía santa, la ley se creía elevada, la ley se creía superior. Y todos los demás, sus esclavos, sus niños, porque era la tutora. Pero Jesucristo rompió al tutor, porque en Él llegó el Padre, en Él llegó el Emmanuel, en Él llegó Dios mismo, para levantarnos de nuestra condición de niño, de nuestra condición de esclavo por la ley, elevar del varón perfecto, para conocer nuestra herencia, para conocer que somos herederos y coherederos con Él. ¿Herederos de qué? Herederos, ¿verdad? De un reino del cielo manifestado sobre la tierra. Herederos de un reino del cielo instalado eternamente, para siempre, sobre la tierra. Solo en Cristo descubrimos la herencia. Nuestra herencia era manipulada por los tutores, por la ley, por la tradición, por el legalismo, por la religión. Romanos capítulo 8, verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos de Dios, ¿por qué? Porque Dios mismo vino a libertarnos. Y coherederos con Cristo, ¿por qué? Porque Cristo nos elevó a su estatura y a su imagen para presentarnos delante del Padre como sus hermanos, siendo Él el primero entre iguales. De nuevo, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa ser glorificados? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es matar todo, para que Él, como dijo el apóstol, es necesario que yo mengue y que Él crezca. Ya no vivo yo. Por eso, Él nos invita a tomar nuestra cruz. ¿Y cuál es nuestra cruz? Lo explicábamos ayer, que es su vida, su justicia, su obediencia y su entrega total al Padre. Si nosotros nos entregamos al Padre como Él se entregó, si nosotros vivimos la vida que Él vivió, y si nosotros amamos como Él amó, entonces vamos a tomar nuestra cruz, que sería la cruz heredada de Él, su vida. Esta entrega total y obediencia total le dio el trono de David. De nuevo, esta entrega total y esta obediencia total hizo que el Padre le diera el trono de David, el gobierno de la tierra y el respeto, la admiración y la adoración de sus iguales, de sus hermanos, porque nosotros ahora lo admiramos, lo respetamos, lo amamos. Él es nuestro modelo, pero Él no se lo ganó al azar, Él lo ganó con su vida, con su sangre. Entonces, tenemos que tomar nuestra cruz, que es su vida, y seguirlo, copiarlo, imitarlo, servirle, serle fiel y hacer su voluntad. Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces el Mesías dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, aleluya, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Como Él dijo, y os tomaré a mí mismo. Cuando Él dice, y os tomaré a mí mismo, está diciendo que Él vino para presentarnos delante del Padre en la misma naturaleza que Él es con el Padre. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No está hablando de vivir en el cielo. No está hablando de tener una casita de oro en el cielo. Está diciendo, os tomaré a mí mismo. O sea, los sacaré de su carne corruptible para un cuerpo incorruptible. Los traeré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿dónde está Él? Él está, ¿dónde está Él? En los lugares celestiales. ¿Dónde está Él? En la posición de Dios. ¿Dónde está Él? En la posición de Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor del cielo, Señor de la tierra y dueño de todo. En esa posición es que Él quiere que nosotros estemos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No está hablando de vivir en el cielo, está hablando de tener los mismos derechos, el mismo poder, la misma gloria y la misma autoridad que Él tiene en el cielo y en la tierra. Fuerte. Fuerte.
Este es el requisito para ser herederos y coherederos con Cristo. Seguirlo, imitarlo a Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y su yugo es su cruz, su vida. Porque cuando tú no has conocido al Mesías por la gracia y la misericordia, tu relación con Dios es un yugo. Pero cuando tú has conocido al Mesías por amor, por misericordia, tu relación con el Mesías es su vida, es su gloria. Por eso para la ley, el cumplimiento de la ley para ellos era un yugo. Para nosotros es una gracia, es una honra, es un honor dejar de pecar, es un honor dejar de hacer lo malo por agradarlo a Él. Pues no pusimos ofrenda. El requisito que es seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque no pusimos ofrenda. No morimos en la cruz. No fue nuestra sangre. No compramos el animal y lo trajimos al sacerdote. No lo hicimos. Abraham, fuerte, no lo compró. No le costó nada. Solo obediencia. Abraham tampoco compró el animal. Porque cuando él iba a entregar a Isaac, ¿se acuerdan? Y agarró el puñal para matarlo, el ángel le habló y le dijo, Abraham. Y cuando él vio, el carnero estaba atrás para el sacrificio. No le costó ni una moneda, no le costó ni un 5. Porque no es por ley, es por gracia. No es por mérito, no es por obra de hombres, es por gracia. Aleluya. A Abraham no le costó nada, solo obediencia. ¿Cuál fue la obediencia? Entregar a su hijo. La obediencia te revela el sacrificio. La obediencia te revela la salvación. La obediencia te revela la vida eterna. La obediencia te revela el Mesías. Como la rebeldía te esconde la salvación. ¡Wow! A Abraham no le costó nada. Tremendo. No le costó nada. ¿Por qué? Porque fue obediente y operó con obediencia de entregar lo único que tenía y lo que más amaba. El Eterno le pidió a su hijo y esta obediencia le dio al sacrificio consumado, al Cordero del siglo venidero. Como él fue obediente, cuando el ángel lo llamó y él vio para atrás, él vio al Cordero del siglo venidero, al Rey de reyes y Señor de señores, al Mesías que había de venir. Y ahí fue salvo su hijo y salvas todas sus simientes. Hasta la llegada de la consumación de este evento, que hasta este momento era una tipología, que hasta este evento era una sombra, que hasta este momento, era un rumor de lo que había de venir, pero que tuvo su cumplimiento con la primera venida del Mesías. Fuerte. Entonces Abraham, por su obediencia, el Eterno le dio al sacrificio consumado, le dio al Cordero del siglo venidero. ¡Wow! Poderoso. No le costó nada, porque el Cordero del siglo venidero no cobra la salvación. Porque el Cordero del siglo venidero es con su sangre y con su vida. Y eso fue lo que experimentó Abraham. El Cordero que estaba ahí era la sombra del que había de venir en el siglo venidero. Era la sombra del Mesías. Y fue gratis, fue de gracia, fue por misericordia, fue por obediencia. Entonces Abraham no pagó por la salvación de su hijo, ni la suya, ni la de su linaje. Solo obedeció, y con su obediencia él y todas sus descendencias fueron salvas y libres, con excepción de los que rechazaron el pan y el vino, al Mesías en los lomos de Abraham, en la matriz de Abraham. La obediencia de Abraham salvó a él y a su descendencia. De nuevo, la obediencia de Abraham salvó a él y a su descendencia. Los de la etnia y los de la fe. Ahí entramos nosotros y entra todo Israel y toda la tierra. Solo no fueron salvos los que desde su matriz negaron al Cristo. Porque hay una generación que desde el vientre se descarrió, que desde el vientre lo abandonó, que desde el vientre lo dejó.
Y en esa generación hay judíos, hay griegos, hay latinos, hay blancos, hay negros, hay de todo. El mediador había llegado a unir los hijos con el Padre para darles su herencia. ¡Wow! ¡Aleluya! El mediador había llegado a unir los hijos con el Padre para darles su herencia. Él vino a mediar. Él vino a mediar entre el yugo de la ley y el amor del Padre, entregando su vida. De nuevo, Él vino a mediar entre el yugo de la ley y el amor del Padre, entregando su vida para levantar a sus iguales delante del Padre. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador y no es el Papa, el vicario. Hay un solo mediador y no es religión. Hay un solo mediador y no es raíces hebreas. Hay un solo mediador y es Jesucristo el Señor. Donde si las raíces hebreas no se someten a Él, van a estar fuera y no van a entrar en el reposo eterno. Donde cualquier linaje, cualquier etnia que no lo acepte, que no lo busque, que no le adore, se quedará fuera. Esto no cuenta para los que ya murieron, porque hay una generación que salió de los lomos de Abraham, que sí lo aceptó y que sí lo amó en Abraham, diezmó en Abraham, creyó en Abraham. Ellos son salvos, porque Abraham fue salvo y su hijo fue salvo, por haber probado el pan y por haber probado el vino de Melquisedec, del Mesías, del Cristo. Entonces, hay una generación que fue salva, pero hay una generación desde los lomos de Abraham que fue condenada, y desde los lomos de Abraham que será condenada ahora, y que va a ser condenada y que será condenada, porque hay unos que oyeron y hay unos que no oyeron. Hay unos que taparon los oídos y probaron el veneno del áspid. Fuerte, fuerte. No podía ser mediador entre los hombres y Dios si no entregaba su vida, si no se encarnaba, si no le agregaba humanidad a su deidad. Tenía que Él mismo ser el sacrificio, Él mismo ser la ofrenda, y Él mismo morir, y con su sangre limpiar, liberar y salvar a los niños dominados por los tutores de la ley. Él vino a sacar a los niños del cautiverio de los tutores, del control de los tutores, de la mentira de los tutores, con su vida y con su sangre. Porque para abolir la justicia de la ley tenía que venir una justicia superior. Tenía que venir una justicia superior y legal. Y esta sí era legal porque ella misma fue la ofrenda, y porque ella misma fue la sangre, y porque ella misma dio la vida. Fue vida por vida. Aleluya. Cuando la ley nunca nos dio nada. Solo nos colocó yugos y nos dijo pecadores y nos acusó, pero nunca nos dio la salida. Él vino como la salida. Él fue el camino, Él fue la verdad, Él fue la vida, Él fue la cura en contra de la enfermedad llamada pecado. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 6. El cual se dio a sí mismo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, el cual se dio a sí mismo, ¿verdad? En rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Después Pedro, después de Pentecostés, se levantó y predicó y dio testimonio. Ustedes que lo mataron y lo crucificaron, a ese Cristo que ustedes mataron y crucificaron, hoy el Señor lo ha hecho Cristo, Dios y Señor. El apóstol Pedro se los dijo en la cara. Ahí hubo testimonio. Fuerte. Nos salvó a todos. No fue mediador de uno solo, sino de todos. De nuevo, no fue mediador de uno solo. No vino a mediar por los gentiles, vino a mediar por los judíos, por los gentiles, por todos. Él fue el mediador desde los lomos de Abraham.
Él fue el mediador desde el jardín del Edén. Él fue el mediador desde los días de Noé. Fuerte, siempre fue el mediador. Porque no hay ningún divorcio, es un hilo de Génesis y Apocalipsis. La simiente de él comienza, toda simiente comienza con Cristo y termina con Cristo. Si comenzó en el jardín y terminará en la tierra restaurada, el autor principal de este evento es Jesucristo. Porque Él vino a liberarnos a la posición del principio. Y Él volverá para establecernos en esa posición del principio. Gobierno eterno sobre la tierra. Nos salvó a todos. No fue mediador de uno solo, sino de todos. Desde Adán hasta los que se mantengan firmes en su retorno. De nuevo, nos salvó a todos. No fue un mediador de uno solo, sino de todos, desde Adán hasta los que se mantengan firmes en su retorno. Gálatas capítulo 3, verso 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Para que todos lo adoren, para que todos, Shema Israel Adonai, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y ese uno nos va a visitar en el Emanuel, que es Dios con nosotros, para sacarnos del cautiverio. Este uno solo nos visitó en Jesucristo. Este uno solo, que es el mediador, nos visitó en Jesucristo. Mateo capítulo 1, verso 22 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Wow! ¡Fuerte! Entonces es verdad Gálatas 3:20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, y ese uno solo nos visitó en Jesucristo. Fuerte. Dios nos visitó como el uno solo, para salvar a todos. De nuevo, Dios nos visitó como el uno solo para salvar a todos, a través de su mediador, a través de su Hijo, con su sangre y con su vida. Fuerte. La ley no contradice las promesas, pero por ella éramos niños. De nuevo, la ley no contradice las promesas, pero por ella éramos niños, éramos esclavos y estábamos bajo tutores hasta la llegada del Emmanuel, el Dios con nosotros. Gálatas capítulo 3, verso 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la ley no puede vivificar. Por eso la justicia no puede ser por la ley. Porque aunque la justicia nació bajo la ley, no se sometió a la ley, sino que trajo su reino. Porque Jesús fue nacido bajo la ley y nacido por mujer. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y aunque nació bajo la ley, no se sometió. O sea, aunque nació bajo la ley, Él no se dejó guiar por los tutores. Él no se dejó dominar por los tutores. Él rompió alianza con los tutores, porque Él había venido con su vida a libertar a los niños. Es por eso que Adán nació hombre. Adán no nació niño, porque Adán nació en el reino. Ahora Jesús nació en Babilonia, por eso nació niño, porque nació bajo la ley. Entonces, como nació bajo la ley, nació niño, pero Él permitió nacer bajo de la ley y ser niño. ¿Para qué? Para que desde la posición de niño, en nuestra misma posición, sacar a los niños y elevarlos a la estatura del varón perfecto. Es por eso que Él se sumergió sobre las aguas en el bautismo. No porque Él había pecado, necesitaba salvarse, sino porque Él vino como un niño para sumergir a los niños esclavos y levantarlos en la estatura de los hijos perfectos. Santo. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios?
En ninguna manera, señores. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero no lo es. La justicia nació bajo la ley, pero no se sometió a la ley, la rompió con su sangre. Desechó la sangre de animales por su propia vida, para decirle a la ley: ustedes tienen un yugo. Ustedes enseñaron, dieron el, ¿cómo se llama? El doctor, ¿cómo se llama eso? Cuando el doctor da dieron el diagnóstico de pecado, pero yo traigo la cura con mi sangre. ¡Wow! Fuerte. Pero nuestra justicia llegó a cumplir las promesas. Pero nuestra justicia, entendemos que nuestra justicia es Cristo, llegó a cumplir las promesas porque nos vivificó en Cristo. Juan capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente ¿qué? Libres, y ya no seréis esclavos. Porque si vosotros queréis ser esclavos, tendrás que salir de mi casa. Porque el hijo es el que se queda en la casa, el esclavo tiene que salir. Él vino para sacarnos del nivel del niño. Él vino para romper el tutorado de los tutores y curadores. Y nos arrancó de su mentira. Y nos arrancó de su control. Y nos elevó a su estatura. Y nos dio su naturaleza para llevarnos como sus iguales delante del Padre. Fuerte. Entonces la ley no es contraria a las promesas, pero no las cumple. ¡Wow! De nuevo, entonces la ley no es contraria a las promesas, pero de ninguna manera las cumple. Para ello vino el cumplimiento con la llegada del Mesías y su simiente pura. La ley mostró el pecado, pero no lo curó. De nuevo, la ley es el legalismo que te acusa, pero no te enseña cómo salir del cautiverio. No tiene poder para hacerlo. Tampoco tiene legalidad ni carácter. Mas la Escritura, Gálatas capítulo 3, verso 22. Gálatas capítulo 3, verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aleluya, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Y cuál es la promesa? Es la salvación. La promesa de salvación estaba reservada para romper el yugo de la ley. La promesa de salvación se la dio el ángel a María, aunque Isaías lo había visto. Mateo capítulo 1, verso 21. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la promesa. Salvación con sangre, con vida. Llegó el mediador, el sacerdote perfecto, el Emmanuel y su simiente de iguales, para el cumplimiento de la promesa. La ley no contradijo la promesa, pero nos ató a la esclavitud. De nuevo, la ley no contradijo la promesa, pero nos ató a la esclavitud, a la niñería y al yugo, impidiendo el cumplimiento de las promesas. Gálatas capítulo 3, verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Eso fue lo que hizo la ley. Nos preparó o nos enseñó el pecado, ¿verdad? Nos mantuvo con un bomboncito hasta que llegara el Padre en el Hijo a libertarnos. Por ello pasó mucho tiempo hasta el cumplimiento de las promesas, porque la ley fue el tutor que nos ató a la mente y a la cultura de niño, de esclavo, de dependiente, de pecado. ¡Wow! Gálatas capítulo 3, verso 24. Gálatas capítulo 3, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Eso dijo Pablo. Y ayo significa tutor. Ahora entiendo por qué el heredero es niño
y por ser niño es esclavo y está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Aquí lo dice Pablo, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Sí, pero antes de llevarnos a Cristo, o de que Cristo viniera, a sacarnos de ese hoyo, éramos esclavos, éramos niños, estábamos bloqueados, no conocíamos la herencia, fuimos manoseados y manipulados por religión, por humanismo, por legalismo, por Babilonia. Ayo nos mostró el pecado, pero no nos liberó. Por ello éramos niños. Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque aunque es señor de todo, éramos dueños de todo, pero por ser esclavos, otros manejaban nuestra herencia. Hasta que llegó el cumplimiento del tiempo en Jesucristo, y Él mismo vino con su vida a sacarnos del cautiverio, a sacarnos de la letra, a sacarnos de la tradición, a sacarnos de humanismo, a sacarnos del ritual, a sacarnos entonces, ¿verdad?, de la tradición del Shabbat Shalom, de la tradición del día de reposo. Porque sin el Mesías no hay Shabbat Shalom y sin el Mesías no hay reposo. Ayo fue eliminado de nuestra vida para siempre en Jesucristo. Ayo, o sea, esos tutores fueron eliminados de nuestra vida para siempre en Jesucristo. Gálatas capítulo 3, verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¡Aleluya! Gálatas 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya ayo no es nuestro tutor. Ya ayo no es nuestro tutor. Por eso Pablo les dijo, ustedes pueden tener muchos ayos, pero yo fui el que los engendré en Cristo. Ustedes tuvieron muchos ayos allá en la ley, allá en el conocimiento de la carne, allá en Babilonia, allá en religión, pero el que les mostró el reino fui yo. El que les mostró salvación fui yo. Aleluya, santo. Por eso ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras, aleluya. Ay, santo. El Cristo que me habita vino para libertarlos de los ayos que ustedes han tenido, de los maestros que ustedes han tenido, de religión, de Babilonia, de legalismo, de ritual, de tradición. Jamás volveremos a tener tutores ni curadores babilónicos, legalistas, religiosos. La tradición se rompió en Cristo y con su reino. Entonces, ¿por qué me quieren obligar a celebrar el Shabbat Shalom? ¿Y por qué me quieren obligar, verdad, al día de reposo el sábado? Aquel que celebra el día de reposo el sábado sin haber discernido al Dios del sábado está cometiendo ritual, está cometiendo tradición. Aquel que celebra Shabbat Shalom sin haber entendido y discernido el porqué y el para qué de la primera venida y del retorno, el porqué y el para qué del gobierno y del reino, está haciendo entonces un ritual, una tradición. Y eso no difiere nada de hechicería y de brujería, de ocultismo, de rito. De nuevo, jamás volveremos a tener tutores ni curadores babilónicos, legalistas, religiosos. La tradición se rompió en Cristo y con su reino. Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bautizados en Cristo. En Cristo. Cada vez que nosotros escuchamos su voz, obedecemos su palabra, entonces estamos en Él. Y al estar en Él, somos uno con Él. Y al ser uno con Él, tenemos su naturaleza. Y estamos delante del Padre limpios, sin pecado. Limpios. Por lo tanto, no hay exclusividad de etnia, de raza o de nación. Son hijos y son salvos los que lo aceptan, los que le siguen y los que le obedecen. Lo voy a repetir. Por lo tanto, no hay exclusividad de etnia, raza o nación. ¿Quiénes son los hijos?
¿Quiénes son los salvos? Los que lo aceptan, los que le siguen y los que le obedecen. Sean judíos, sean griegos, sean blancos, sean negros. Gálatas capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Él vino para romper todo eso. Abraham probó el pan y el vino de Melquisedec, que es Jesucristo mismo. Por ello su hijo Isaac fue salvo y con él todas sus generaciones. La promesa de Abraham se cumple o se cumplió en Jesucristo, el día que él vio su día y se gozó. Por ello somos linaje de Abraham en Cristo. Somos linaje de Abraham en Cristo. Desde el día que Cristo se le mostró o se le reveló en el evento de Melquisedec. El día que Cristo se le reveló en Melquisedec a Abraham, ese día nosotros fuimos linaje de Abraham. Gálatas capítulo 3, verso 29. Vamos a leerlo, que lo tengo aquí. Gálatas 3, 29. Gálatas capítulo 3, verso 29. Gálatas capítulo 3, verso 29. ¿Qué dice? Y si vosotros sois de Cristo, oiga esto, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero no herederos de la promesa de Abraham, porque la promesa de Abraham se cumplió en Cristo el día que Abraham se encontró con Melquisedec. Poderoso. Wow. Oh, aleluya. De nuevo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Somos linaje de Abraham? Sí. Somos de Cristo. O sea que si Israel no es de Cristo, no es linaje de Abraham. Porque el verdadero linaje de Abraham es el que creyó en Cristo el día que Abraham creyó en él. El día que Abraham se encontró con Melquisedec y probó el pan y probó el vino, la sangre y la carne. Ese día Abraham creyó. Y al creer él, ese día creyó su descendencia. Por eso, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No la promesa que le dieron a Abraham, porque la promesa de Abraham tuvo su cumplimiento el día que Abraham se encontró con Melquisedec. Entonces el cumplimiento de la promesa es la promesa que le hicieron a Jesucristo, es la promesa que le hicieron a David. Y cuando vayas para dormir con tus padres, levantaré a uno de entre tu linaje y estableceré su reino para siempre. Hablando del Mesías, hablando de Cristo. Esa es la promesa, el gobierno de Dios sobre la tierra. Cumplimiento de propósito. Fuerte. Poderoso. Si la promesa de Abraham, aquí, la promesa hecha a Abraham por el Eterno, se cumplió ese día. Y ese día todos diezmamos en Abraham al Mesías. Y todos probamos la sangre y la carne del Mesías. Porque nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y el día que Abraham se encontró con Melquisedec, él diezmó. Y él recibió pan y recibió vino. Ese día nosotros también lo hicimos. Porque somos los hijos de la fe. No somos los hijos de la etnia. Si la promesa de Abraham se cumple en él, oigan esto. Si la promesa de Abraham se cumple en él, en el encuentro con Melquisedec, oiga esto, si la promesa de Abraham se cumple en el encuentro con Melquisedec, entonces está reservado el linaje del Mesías en los lomos a Abraham. Wow. De nuevo, si la promesa de Abraham se cumple en el encuentro con Melquisedec, porque Dios le prometió a Abraham, y la promesa que le dio a Abraham se le cumplió todita en el encuentro con Melquisedec, entonces está reservado el linaje del Mesías en los lomos de Abraham. ¿Y quién es el linaje del Mesías? Los que creyeron el día que creyó Abraham. Los que probaron el día que probó Abraham. Y los que diezmaron el día que Abraham diezmó. Hasta la manifestación del cumplimiento en Cristo. Todo se cumplió en Cristo. Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, wow, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Wow, espérense, está fuerte, es muy fuerte. Nació bajo la ley para redimir a los que eran esclavos de la ley. Nació en el gobierno de los tutores para arrancar a los niños del gobierno de los tutores y elevarlos a su estatura. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él vino en un cuerpo de niño para redimir a los niños. Él vino como niño en la era de los tutores, en la era de los niños, para sacar a los niños del cautiverio y elevarlos a su estatura. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El Espíritu de su Hijo. Por eso es que en el Padre Nuestro Él les dijo: vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro. Ese es el Espíritu del Hijo que clama: Abba, Padre. Y todos aquellos que somos uno con Él, clamamos en el Espíritu del Hijo: Abba, Padre. Y cuando el Padre escucha el grito del Hijo en nosotros, automáticamente Él nos ve como su Hijo. Así que ya no eres esclavo. Fuerte, ya no eres esclavo. Porque el Mesías vino en la era de los ayos, en la era de los niños, para romper la esclavitud. Nació bajo la ley para sacar a los que estaban en el dominio de la ley. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Heredero de qué? De todas las promesas que le hicieron a Cristo. Nosotros somos herederos de las promesas de Cristo. Y las promesas de Cristo es el gobierno sobre la tierra. El trono de David. Y eso lo vamos a ver mañana un poco. Poderoso. Entonces, la ley es el tutor que fue obsoleto por la llegada del sumo sacerdote perfecto. Y nuestra esperanza, herencia y gobierno del reino no viene de la ley de Moisés, sino de Cristo. De nuevo, entonces la ley es el tutor que fue obsoleto por la llegada del sumo sacerdote perfecto. Y nuestra esperanza, herencia y gobierno del reino no viene de la ley de Moisés, sino de Cristo. Vamos a leer Hebreos capítulo 3 del 1 al 6. Hebreos capítulo 3 del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. En toda la casa de Dios Moisés fue fiel, pero estaba llegando el dueño de la casa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Fuerte! Verso 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y él fue el que la hizo. Por lo tanto, él tiene mayor gloria que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Por lo tanto, él es superior a Moisés. Y al ser superior a Moisés, rompió el poder del tutor, el poder del esclavo, el poder del niño, el poder del yugo, para revelarnos al Padre, para revelarnos herencia, para revelarnos eternidad, para darnos su reino para siempre. Verso 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, para testimonio de lo que se iba a decir en Cristo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces está escrito que Jesucristo es mayor que Moisés y mayor que Abraham y mayor que todos los de la Biblia. Por eso él le dijo a ellos: antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham se gozó
de que había de ver mi día y lo vio. En otras palabras, Abraham me vio. Ustedes no me conocen, pero Abraham, el que ustedes dicen que es su padre, me vio y se gozó el día que me vio. Ese día le di pan, ese día le di vino. Y ustedes que no me reconocen, ese día se apartaron de mí, ese día se divorciaron de mí. Porque todo aquel que viene a mí, no viene si el Padre no lo trae a mí. Y si ustedes me han rechazado, es porque el Padre no los trajo a mí. Y es porque el Padre los vio a ustedes negarme en los lomos de Abraham, su padre. Por lo tanto, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo. Porque no reconocen que yo fui el que salvó a su padre Abraham y que Abraham me diezmó a mí y que todos ustedes me diezmaron a mí y ahora me quieren destruir. ¡Wow! Poderoso. Por eso necesitamos el reino, entender el reino. Cuando nosotros entendamos el reino, va a ser tremendo para nosotros. Hoy alguien vino y me hizo una pregunta. Pero me hacen preguntas desde raíces hebreas, me hacen preguntas desde teología. Y yo no te voy a responder lo que tú ya conoces. Yo no te voy a responder lo que tú ya has leído. Te voy a responder de acuerdo al reino. Evidentemente te vas a incomodar porque el reino es vara de hierro. Es normal que la gente esté unida por la sangre. Y es normal que la gente esté dividida por la vara. ¿Sabe por qué? Porque la vara divide. Porque la vara corrige. Entonces es normal dividirse por la vara, que es el mensaje. El mensaje del reino es una vara. Y es normal que aquellos que no la entienden busquen su camino. Y aquellos que quieran ser corregidos y formados a la estatura del varón perfecto y oigan su voz, se alineen a la vara. Por eso está llegando el tiempo de una generación que respeta su reino, que respeta su gracia, que respeta su gloria. Tenemos que levantarnos como esa generación de gloria, como la mujer que va a parir al hijo varón. Estamos de parto, fuerte. Qué lindo estar con ustedes y compartir reino. Cada noche son tesoros del Padre. Cada noche son bendiciones del Padre. Y vamos descubriendo cosas lindas. Qué lindo estar con ustedes. Les mando un besito a todos. Que el Eterno les bendiga. Amén. Que el Eterno les bendiga. Estamos juntos y seguimos con esta escuela maravillosa. No se pierdan la escuela. Esto le va a traer luz. Le va a traer valor agregado. No crea usted que sentarse para escuchar lo degrada. Sentarse para aprender le da valor agregado. De tal manera que cuando usted abre la boca y los otros que no han mamado leche de los pechos que usted mamó, se van a quedar sorprendidos. ¿Y sabe qué le van a decir? Benditos el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Eso le dijeron al Mesías, porque descubrieron en el tono de su mensaje que no era la vara de la sinagoga, que no era la vara del sistema, era la vara del Padre. ¡Wow! Fuerte. Tremendo. Es importante el reino. Que el Señor nos bendiga a todos. Que el Señor nos multiplique a todos. Oro por la paz. Oro por las ofrendas, los diezmos, las primicias. Oro por la fidelidad, la gratitud, el respeto. Oro por la multiplicación en las casas. Que venga dinero, que venga ideas de negocios. Que venga salud, que venga paz, que venga vida. Que venga restitución. Que venga gloria. Que venga restauración, que venga cura, que los hijos prueben la cura, que los hijos prueben la bendición. Aleluya, que seamos llenos del amor del Padre. 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 Somos uno en Cristo, un solo cuerpo, hijos del reino. Perfectos en el amado, santos en el amado. Aleluya. Bendito eres, Señor. Señor, yo no estoy esforzándome para ser santo. Yo quiero que tú seas santo a través de mí.
Yo quiero que tú seas santo a través de mí, Señor, para darte toda la gloria a ti. Por si un día reflejo luz, por si un día brillo, me dé cuenta que no fue por mis méritos, sino porque tú me habitabas, porque tú hablabas por mi boca y porque tú eras mi huésped. Y tu presencia me obligó a vomitar mi cultura errada. Y tu presencia en mí me obligó a vomitar el veneno de la serpiente. Gracias, Padre. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Padre, por tu reino. Gracias, Señor, por tu justicia. Gracias, Señor, por tu amor. Sea consistente, insistente, persistente. Lo que nos va a dar la victoria es insistencia, persistencia, resistencia. No sea persona como la campana del dindán, dilín, dilán. No sea bipolar. No sea que hoy sí, mañana no. Por favor. Si usted está estudiando ley o está estudiando medicina y usted falta, usted no se va a graduar, usted no va a tener su título. Para romper la enfermedad de la ignorancia, hay que tomar, ¿verdad? Hay que tomar la vitamina de la revelación del reino. Si queremos verdaderamente avanzar, estamos dándole material, versículos bíblicos, tiempo, para que usted sea activado en el reino. Nunca en la historia había hecho lo que estoy haciendo. Y ahora lo estoy haciendo por amor, sacrificando tiempo, sacrificando vida. No es fácil. Mi mano me duele tanto escribir. La mano me duele tanto escribir. Anoche no pude dormir del dolor, porque siento como escribo y pinto. Entonces el dolor es fuerte. No me quejo, lo hago por amor, pero valoremos este tiempo para que todos podamos, ¿verdad?, tener revelación, tener reino por misericordia, por amor. Dios bendiga sus vidas, el Eterno bendiga sus vidas. Los amo mucho. Gracias por ser amigos, gracias por estar juntos. Gracias por venir a las escuelas. Gracias. Yo sería nada si no los tengo a ustedes. El valor agregado mío son ustedes. Y el valor agregado de ustedes es el reino, el Mesías que yo les estoy soltando. Pero ustedes son mi valor agregado si es que Cristo habita en ustedes. Por eso necesitamos estar juntos, aprender, ser gente del Espíritu, ser gente de reino, ser gente entendida, ser gente de revelación, ser gente de justicia. Benditos sean. Los bendigo. Les mando un besito a todos. La paz del Señor y Shabbat Shalom Iberoamérica. Shabbat Shalom Latinoamérica. Shabbat Shalom gente del mentorado, gente linda. Seguimos con todo. Seguimos con todo. Vamos a darle con todo. Esto apenas comenzó. Obrigado. Deus abençoe a vocês. E Deus possa derramar de seu reino, de sua justiça, de sua paz sobre vocês. Eu creio que nos vamos a gobernar a terra para siempre. Creo que vamos a gobernar la tierra para siempre. Creo que la promesa que le hicieron al Mesías se cumplió en él y se está cumpliendo en él y se cumplirá en él con su retorno. Vamos a gobernar la tierra para siempre. Los justos vivirán sobre la tierra para siempre. Bendiciones de reino, Shabbat Shalom, bendiciones de reino y gracias. Buenas noches.